En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios bueno, por siempre ser bueno con nosotros y gracias por darnos los dones que nos has dado a cada uno de nosotros. Y hoy te pido que, en primer lugar, nos perdones todos nuestros pecados y quita de nosotros todos los pecados que impiden tu bendición, para recibir plenamente tus bendiciones, para poder usar nuestros dones que tú nos diste para mejorar el mundo y para que todos seamos uno, como nuestro Señor Jesucristo le pidió al Padre, Dios Padre, que todos seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y ahora le pedimos la intercesión a nuestra Madre María, que pida siempre por nosotros, y que por medio de sus intercesiones nosotros seamos más como su Hijo Jesucristo. Ella sigue siendo madre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor sigue en el cielo a la derecha del Padre como hombre de naturaleza humana igual que nosotros, y no le gusta ver todos los pecados que hace la raza humana. Y por eso también le pedimos las intercesiones a todos los profetas del Antiguo Testamento, especialmente los que sufrían muchísimo debido a la ignorancia de su pueblo, igual que nosotros sufrimos mucho por la ignorancia de nuestros pueblos, y que oren por nosotros, igual los apóstoles piden por nosotros para que nosotros seamos predicadores de la palabra y hacedores de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora estamos en el capítulo 34. Ahora me andaba confundiendo mucho la semana pasada cuando mencionaba todos los nombres y luego también después en el capítulo 33 me confundí un poco. Ahora voy a clarificar eso, ¿ok? Porque de hecho subí otro video, porque el video que subí o que grabé aquí, salieron unas cosas en la pantalla muy, digamos, no, ¿cómo se dice? Apropiado para un estudio bíblico. Eran comerciales que estaban al lado de los sitios. Ahora voy a usar otro sitio que no tiene nada de comercial. Porque de hecho estos sitios no pueden controlar lo que se enseña. Esos comerciales los escoge, es como, uno no escoge cuáles comerciales salen. Entonces, mejor voy a usar uno que no usa, porque yo no sé editar los videos. Todo lo que subo, no lo edito. Entonces, todo lo que sale mientras estoy grabando, no lo quito porque no lo sé quitar, honestamente. Y segundo lugar, nada más para saber el contexto de esto, si se acuerdan, en el capítulo 30 o 29 más bien, Jacob tuvo 4 hijos con Lía. ¿Es Lea o Lía? Lía. Entonces lo estaba pronunciando mal. Esa es la primera equivocación. Entonces, Lía, su primer esposa. Y tuvo 4 hijos con ella. Rubén, el más grande, Simeón, y luego Judá, Leví, de donde viene Moisés, Miriam y Aarón, y luego Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y luego después tuvo también con Bilá, la sierva de Raquel, tuvo 2 hijos con ella y también otros 2 con la otra sierva. Entonces en total ahí son 8. Y luego tuvo 2 más con Lía, ahí son 10. Y luego tuvo uno ahora con Raquel que se llama Benjamín. ¿Se acuerdan? ¿Ya habíamos hablado de eso o no? No, perdón, José. Y luego ya después, ahorita vamos a ver el último hijo llamado Benjamín. Él va a ser el número 12. Y también tuvo una hija llamada Diná. Y si se acuerdan, antes de llegar hacia su hermano, porque quería regresar a su tierra, acuérdense que él recibió la herencia. Entonces él quiere regresar ahora a su pueblo. Y sí, caminó hacia allá y se topó con su hermano Esaú. Y luego le empezó a dar regalos y todo. Y luego se quedó atrás él con con las parejas que tenía. Y también ya ves que puso a mero atrás a Raquel y a los favoritos, pues. Y luego él pasó adelante. Entonces cuando vino su hermano Esaú,
¿verdad? Aquí creo que es la parte donde me confundí. Pero vino después su hermano Esaú y ya se había topado con los demás siervos que le empezó a dar los regalos. Y luego ahí es cuando preguntó, ¿qué es el significado de todo esto? O creo que lo dije bien, no me acuerdo, pero ese es el punto, que llegó ahí y luego les dice, ¿qué es el punto de todo lo que he mirado? Y ahí es cuando le explica Jacob. Aunque Jacob le dijo a los siervos cómo se tienen que presentar, pero a veces lo tenemos que escuchar del mero mero, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, a ver, tú dime, a ver qué está pasando aquí. Estos son los regalos que te quiero dar. Ah, no, gracias, estoy bien. Acuérdense que Dios también me dijo a Esaú, pero Jacob le estaba insistiendo y en esa cultura que tú insistas a alguien, pues ahora la tiene que aceptar y lo aceptó. Y ahora fue a un lugar donde se llama Siquem. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo se topó con la mujer de Samaria, la samaritana. ¿En el pozo del agua? En el pozo de agua. Y la mujer dijo, aquí nuestro padre Jacob. Y luego menciona que el pozo de agua que él hizo allí, en Siquem. Entonces ahí es donde están, en Siquem. Tiene mucho significado. Vamos a escuchar mucho de este lugar que se llama Siquem. Pero también no se confundan porque en el capítulo 33 habla de una persona que se llama Siquem. Entonces no se confundan porque había una persona llamado Siquem y él era hijo de Amor, un camarada que se llama Amor, H-A-M-O-R, Amor. Y aquí en el capítulo 34 vamos a leer un poco más sobre eso. Entonces estamos en Génesis capítulo 34. ¿Tienen preguntas? Yo sí me confundo cuando dicen eso, porque, por ejemplo, cuando Jesús, cuando murió, que se oyen las mujeres que María y todo, yo todo el tiempo pensaba que era su mamá, pero no, hay muchas Marías como parientes de él. Y es lo que mucha gente, yo he oído en los hermanos de otra religión, dicen, ¿por qué dicen que Jesús era hijo, que nomás tenía María a Jesús? Y luego no oyen cuando le dice, ahí está tu madre, están ellos ya diciendo que como le dice, ahí está tu madre, le dice a Juan y a todos, que ya María tenía, todos esos eran sus hijos. Entonces se confunde uno y cuando tú lo mencionas se me viene todo eso a la mente, que sí necesita uno de aprenderse bien para cuando uno oiga eso que yo oía, de que, oiga, te dicen María, ahí está tus hijos, bueno, así. Y para poder decir uno, no es cierto, es que necesito no leer bien, porque hay nombres iguales como ahorita. María eran varias Marías. Sí. ¿Verdad? Sí. Y si recuerdan cuando hablamos de eso, se repiten los nombres y ya tenemos el video. Usted estaba aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, de María. También está el video, entonces si se les olvidó, también lo pueden ver, está en el sitio. Yo leo un en libro el de la canal. Virgen María y también menciona como que la Virgen María tenía una hermana también que se llamaba María. Sí, dice María, hermana de María, pero muchos, acuérdense que hermana, igual que hermano, también significa pariente. Entonces, tal vez fue su prima, por ejemplo. No necesariamente va a ser su hermana, literal, porque si, imagínense tener dos Marías en la casa, dos hijas que se llaman María, 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 María. No es probable. Tal vez puede ser, pero no es. En ese tiempo, pues, que hermano, ¿cómo estás? Y pues como cuando uno mira, ¿qué primo? ¿Cómo está? Son familia. Pero me voy a fijar bien, sí, porque yo sí entiendo que es una hermana de hermana de María, que ya tenían una hermana ya tenían una hija, Ana y Joaquín, cuando nació María, sí la entendí, pero me voy a revisar. Bueno, según hay una tradición que eran estéril, y ya cuando eran viejos, ahí es cuando tuvieron a María. Entonces hay esa tradición que ella es la única que tuvieron ellos. Entonces sí, no necesariamente va a ser hermana literal, ¿no? Pero bueno, entonces Génesis 34 ahora. Entonces están en el lugar Siquem, pero también había un camarada que se llama Siquem. Entonces ahí está la respuesta. Versículo 1 dice, Diná, la hija que Lía dio a Jacob, salió un día a visitar a las mujeres de aquel país, donde estaban en Siquem. La vio Siquem, hijo de Amor el Jebeo. Ahora en el hebreo dice Jebeo, en el Septuaginta. La Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, dice el Orita. Entonces, H-O-R-I-T-A. Entonces, sus Biblias dice Orita o era Jebeo, ¿cómo dice? Jebeo. ¿Hay alguna Biblia que dice que era un Orita? Porque es la misma, se refiere al mismo grupo de personas. Eran sinónimos.
Entonces, por eso cuando lleguemos ahora al capítulo 36, no se confundan porque los heveos eran los horitas, era nombres sinónimos. Entonces dice que dice, la vio Siquem, hijo de Hamor el Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Se acostó con ella y la violó, pero se quedó prendado de Diná, hija de Jacob. Se enamoró de la joven y cortejó a la muchacha. Entonces Siquem dijo a su padre Hamor, toma para mí a esa joven. Entonces esto es lo que dice el catecismo de la iglesia sobre la violación. Dice en el párrafo 2356, 2356. Párrafo 2356 dice, la violación es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Atenta contra la justicia y la caridad. La violación lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral. Produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda la vida. Es siempre un acto intrínsecamente malo. Entonces no existe un caso donde se puede hacer. Más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres, que se llama incesto, o de educadores con los niños que les están confiados. Entonces, eso es lo que dice el párrafo 2, 3, 5, 6. Entonces, es algo intrínsecamente malo. No existe un caso donde sea justificado la violación. Pero ahora este camarada se enamoró de ella. Siquem se enamoró y ahora la quiere tomar como esposa. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Dice Jacob. Jacob se enteró de que su hija Diná había sido deshonrada. Entonces, él se dio cuenta de lo que pasó. Pero como sus hijos estaban en el campo con su rebaño, no dijo nada hasta que regresaron. Hamor, padre de Siquem, vino a hablar con Jacob. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo, se enteraron de lo que había pasado. Estos hombres se enojaron muchísimo porque se había cometido una infamia en Israel. Alguien había abusado de la hija de Jacob, cosa que no debe hacerse. Hamor habló con ellos y les dijo, Siquem, mi hijo, está enamorado de la hermana de ustedes. Les ruego que se la den por esposa. Sean nuestros parientes, denos sus hijas y tomen las nuestras. Quédense a vivir con nosotros, pues todo el territorio está a disposición de ustedes. Habiten en él, muévanse liberamente y adquieran propiedades en él. Siquem dijo al padre y a los hermanos de Diná, les ruego que me perdonen, yo les daré todo lo que ustedes me pidan. Impónganme un precio y regalos de valor y yo les pagaré lo que quieran, pero denme a la muchacha por esposa. Entonces ahora él quiere arreglar el asunto. Aunque acuérdense que hay cosas que se hacen y no se pueden arreglar. Y de hecho, hay heridas que solamente Dios puede llenar. No regalos y todo eso, ¿verdad? Bueno, versículo 13 dice, los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre. Les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a Diná, su hermana, y les dijeron, no podemos dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, pues entre nosotros eso es una vergüenza. Daremos nuestro consentimiento con una sola condición, que se hagan iguales a nosotros y circunciden a todos los varones que hay entre ustedes. Entonces daremos a nuestras hijas y tomaremos las de ustedes. Viviremos con ustedes y con ustedes formaremos un solo pueblo. Pero si no nos hacen caso y no se circuncidan, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. Esas palabras agradaron a Hamor y Siquem, su hijo. Entonces, ¿tienen preguntas hasta ahorita? Lo que van a hacer es esto. Les van a decir, ir a circuncídense y ya así andamos bien. Pero este es el plan. Noten en primer lugar que se agradaron Hamor y Siquem. Se pusieron contentos. Y muchos dicen, bueno, circuncisión, eso es muy raro. Acuérdense que en este tiempo eso era muy normal y muchas culturas lo practicaban. Entonces ellos dicen, oh, pues si eso es, está bien.
Tal vez hoy día eso sería algo muy raro y algo que no, yo no voy a hacer eso, pero en ese tiempo no, y por eso luego lo hicieron. Segundo lugar, esta es una trampa. Quieren que se circunciden porque después de la circuncisión va a llegar el tiempo donde tienen que descansar los hombres. Y mientras andan descansando y no se pueden mover y atacar, ellos van a ir y atacarlos. Entonces era un plan para conquistar a estas personas. Plan con maña. Y ahora el versículo 19 dice, el joven no tardó en hacer lo que se le pedía, porque estaba enamorado de la hija de Jacob. Además, Siquem era el de más prestigio e influencia en la familia de su padre. Versículo 20, Amor y su hijo, Siquem, fueron a la puerta de su ciudad y hablaron a sus conciudadanos reunidos allí. Les dijeron, estos hombres son gente pacífica. Dejemos que se establezcan aquí y se muevan libremente por nuestra tierra. Nuestro país es extenso y hay mucho lugar para ellos. Nosotros nos casaremos con sus hijas y les daremos las nuestras como esposas a ellos. Pero ellos ponen una condición para quedarse con nosotros y formar un solo pueblo. Y es que todos los varones nos hagamos circuncidar, tal como lo hacen ellos. Si aceptamos sus rebaños, sus posesiones, sus animales y todo lo que tienen será de nosotros. Hagamos pues lo que nos piden y que vivan entre nosotros. ¿Ok? Entonces ellos dicen que sí, lo van a hacer. Todos los que salían por la puerta de la ciudad se dejaron convencer por Amor y su hijo Siquem. Y todos los varones de la ciudad se hicieron circuncidar. Entonces ellos mismos decían que sí. ¿Ok? Versículo 25. El tercer día, cuando estaban más doloridos por la circuncisión, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví. Simeón es el segundo nacido, Leví es el tercero. Ambos eran hermanos directos, hermanos de Diná, porque también eran hijos de Lía, igual que Diná. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Agarraron sus espadas, entraron en la ciudad sin peligro y mataron a todos los varones. Mataron a Amor y a su hijo Siquem, y tomando a Diná de la casa de Siquem se fueron. Los demás hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad. Se apoderaron de sus vacas, ovejas, burros y de todo lo que había en la ciudad o en el campo. Se llevaron como botín todas las riquezas a las mujeres y a los niños. Y saquearon todo lo que encontraron dentro de las cosas. Ahora, eso es lo que dice el catecismo de la iglesia. Bueno, primero vamos a ver qué dice la Biblia sobre lo que acaba de suceder. Génesis 49, Génesis capítulo 49. No los escribí porque no son muchos versículos. Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7. Aquí está profetizando Jacob antes de morir y está profetizando lo que va a pasar con sus hijos. Y las consecuencias por las acciones también. Dice esto, Simeón y Leví, esos son los hermanos que atacaron. Simeón y Leví son hermanos. Sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma. A su asamblea no se una mi gloria. Porque en su ira mataron hombres. Y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita sea su ira porque es feroz. Y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Entonces, después vamos a hablar de lo que significa esa última parte de que se van a dispersar en Israel. Pero ahorita vamos a pasar al catecismo de la iglesia, párrafo 2314, 2314. Porque noten que agarraron parejo. ¿Cuál es el catecismo de la iglesia? ¿Qué número? 2314. Noten que agarraron parejo, mataron a cualquiera que miraron. No investigaban a ver qué. No. Entonces, aquí en la Biblia eso nos dice que ellos actuaron mal. Sí. Y porque esto es lo que dice el catecismo sobre agarrar parejo con todos, matar a todos quien pasan, ¿no? Es una cosa ir a guerra contra los malvados. Es otra cosa
matar al inocente con el malvado. Sí. Porque acuérdense que este mismo libro de Génesis nos dice en el capítulo 18, cuando Abraham estaba intercediendo por su hermano Lot o su sobrino Lot, Dios dijo que él no castiga a los inocentes con los malvados. Entonces, eso es lo que pasa. Dice 2, 3, 1, 4, este párrafo del catecismo dice, toda acción bélica que tiende indiscriminadamente, o sea, agarra parejo con todos, a la destrucción de ciudades enteras o de amplias regiones con sus habitantes, es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo, que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. Un riesgo de la guerra moderna consiste en facilitar a los que poseen armas científicas, especialmente atómicas, biológicas o químicas, la ocasión de cometer semejantes crímenes. Porque también eso de tirar bombas para matar a todos parejo, eso no está bien. Entonces, es difícil. A veces uno quiere decir, bueno, si yo quiero acabar con esta guerra, voy a ir y voy a echar bombas, pero en realidad hay que tener más fe en Dios. Entonces, hay cosas que no se hacen, es así de simple. Ahora vamos a seguir. Entonces, ahora estamos en el versículo 30. Dijo entonces Jacob a Simeón y a Leví, me han dejado en mala situación y por culpa de ustedes me odiarán los cananeos y los fereceos que ocupan el país. Y solo tengo unos pocos hombres, y si ellos se unen para atacarme, me exterminarán junto con toda mi gente. Entonces, ahorita Jacob no está pensando en lo que hicieron sus hijos, en lo que le pasó a Diná. Está pensando en él mismo. Ahora, por culpa de ustedes, me odiarán, ¿verdad? Y no se dio cuenta de lo que, por ejemplo, no puso atención a lo que le pasó a su hija, ni lo que hicieron sus hijos, ni al enojo de sus hijos o cómo se sentían sus hijos. Pero fíjense en lo que dicen, pero ellos respondieron. Ellos respondieron, y vamos a dejar que nuestra hermana fuera tratada como una prostituta, porque acuérdense lo que pasó. También estaba mal lo que hizo Siquem y Hamor. Siquem más bien, porque Siquem fue quien la violó y ahora la anda queriendo, hey, entonces, ¿dónde está el respeto, verdad? También ahí. Entonces, noten que el pecado está donde quiera. Sí. Entonces, noten que entre estos hermanos, ninguno es el Mesías. Acuérdense que el Mesías va a venir, es el rey ungido, salvador de todos, que pues va a salvar al pueblo. Entonces, aún estamos buscando a esta persona que se nos prometió en el capítulo 3. Okay. Entonces, ¿tienen preguntas? No, es que sí existe, igual como lo que pasa aquí, que también pasa todavía en la actualidad, no ahorita, pero antes, tanto se robaban como donde yo vivía, las muchachas a la fuerza, y sin que ellas quisieran, las casaban a la fuerza. Y pues las violaban, eso era violarlas. Y ya si se iban, decían, no, pues se la llevaron, se fue con el novio, pero muchas no se iban, las forzaban a la fuerza, se la llevaban y se tenían que quedar ahí porque ya, su honra ya no, se la llevaron amarradas, ya no iban a quererse casar nadie con ellas. Y es lo mismo de ahorita todavía, ¿verdad? Pues Sí. tanto ya no, pero acuérdense antes, como mi abuelita. Antes, en aquellos tiempos. Ahora sí ya las cosas se voltearon, ahora sí ya es al revés. Ahora sí venga acá. Ahora se voltearon las cosas. Por abusadores. Ok, ahora el capítulo 35. Dice así, dice, Dios dijo a Jacob, ponte en camino, sube a Betel, allí te establecerás y levantarás un altar al Dios que se te apareció cuando ibas huyendo de tu hermano Esaú. Llamó Jacob a toda su familia y a los que estaban con él y les ordenó, arrojen lejos a los dioses extranjeros que tienen con ustedes. Acuérdense que Raquel se robó los dioses de su padre, ahí todavía los tenía. Entonces dice, arroja a esos dioses y purifíquense y cámbiense la ropa. Después
subiremos a Betel. Ahí edificaré un altar al Dios que me oyó en el día de mi angustia y que me acompañó durante mi viaje. Entregaron a Jacob los dioses extraños que tenían consigo, así como los aros de las orejas, o sea, los aretes. Y Jacob los enterró bajo una encina que hay junto a Siquem. Luego levantaron el campamento y un pánico se apoderó de los habitantes de las ciudades vecinas de tal manera que nadie se atrevió a perseguirlos. Acuérdense que ya tenían miedo que iban a venir y atacarlo, pero no, por la gracia de Dios no hicieron nada. Entonces, fíjense aquí donde dice, habla de los aretes. Entonces, ¿qué es? Hay esa pregunta si los aretes es pecado. Voy a leer un poco sobre los padres, ¿qué dicen los padres de la iglesia? Así dicen, miren, San Agustín tiene, ¿ustedes saben quién es San Agustín? San Agustín. Pues, no, Él fue un santo y él fue discípulo de San Ambrosio. Y hay mucho que puedo hablar de él, o que se puede hablar de él. Y él tiene él hizo un documento llamado Preguntas y Respuestas sobre Génesis. Y yo lo empecé a leer para tener idea, ¿verdad?, cómo voy a hacer este estudio bíblico. Así se llama Preguntas y Respuestas sobre Génesis. O en inglés, Q&A on Genesis. Sé que existen varios documentos gratis que uno puede leer. Espero que esté igual en español, ¿verdad? Pero se llama Preguntas y Respuestas sobre Génesis. Y en ese, ¿saben lo que dicen ellos, lo que dice él sobre Génesis 35 aquí? Cuando habla de los aretes, él dice que la razón era porque tenían una conexión pagana. Haga de cuenta ídolos que se ponían en las orejas. ídolos. Hey, Los imágenes de ídolos. Se ponían como sus imágenes que ellos adoraban. Y por eso eran malos y por eso lo tenía que, se los quitaron. Se los quitaron. ¿Ya? Entonces él decía eso, que era por conexión pagana. Entonces obviamente cualquier arete que tenga una conexión pagana no se la deben de poner. Pero ¿qué tal aretes neutrales? O aretes, porque por ejemplo, o joyas en general. Por ejemplo, mi hermano tiene una cruz que se cuelga en su cuello y está como, parece de oro. No creo que sea de oro porque si no sería muy caro, pero se me hace que le costó como $50. Entonces no creo que está hecho de oro, si no va a valer mucho más. Y se ve muy bonita. Y uno dice, bueno, si es pecado, si no es. Bueno, vamos a leer lo que dicen los padres de la iglesia sobre los aretes y sobre las joyas. Fíjense. Entonces, San Ambrosio, San Agustín de hecho se llama discípulo de San Ambrosio. Entonces este es el nombre donde San Agustín aprendió muchas cosas. San Ambrosio dice esto. San Ambrosio dice, hablando de los aretes que son malos, él los llama así, los llama la superstición de los gentiles. Entonces, obviamente, los aretes que son malos son los que tienen que ver con la superstición, con la brujería, con la idolatría. Obviamente, esos sí van a estar malos. Entonces, de ahí, eso es lo que estaba hablando San Ambrosio. Pero hay otra parte donde habla de Éxodo capítulo 32. ¿Ustedes saben lo que sucedió en Éxodo 32? Era cuando hicieron el ídolo de oro. El toro, el becerro de oro, André, el becerro de oro, y lo hicieron de oro, pero lo hicieron del oro de los aretes de las mujeres. Las mujeres de Israel le dieron sus aretes y sus joyas de oro y hicieron el becerro. Y muchos dicen, ya ves, entonces por eso es malo porque construyeron, pero eso es otra cosa. Obviamente, si uno hace algo malo con los aretes o con las joyas, eso sí está mal. Pero no significa que eso es malo. Es como si yo digo los carros. Si yo voy y atropello a alguien, eso de atropellar es un pecado. No significa que manejar un carro es un pecado, depende de cómo lo uses. Porque también encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde los israelitas tomaron las joyas y creo que los aretes también, me voy a tener que fiar de nuevo. Pero en vez de construir
un ídolo, construyeron un altar para Dios. Entonces se puede usar para bien. Sí. Entonces eso no es argumento válido. Decir, oh, bueno, construyeron esto. Pues sí, pueden hacer lo que ellos quieran con cualquier cosa. No significa que esa cosa es mala. Si usaron madera, no significa que usar madera es mala. No hagas las casas de madera porque usaron madera para construir. No, eso no tiene sentido. Y en segundo lugar, San Ambrosio, cuando menciona Éxodo 32, él dijo que era bueno que Aarón les quitó los aretes. ¿Por qué? ¿Porque es pecado? No. Porque las personas que dejan, acuérdense que estas personas estaban de acuerdo y querían adorar a otro Dios. Entonces, él dijo, las personas que abandonan al Dios verdadero para seguir a otros dioses no merecen tener joyas. Entonces, más bien sería una bendición, ¿no? La manera que él está hablando. Y no un pecado. Porque él dice, más bien es bueno que Aarón se las quitó, porque ellas no la merecen, porque ahí van siguiendo a otros dioses. Es lo que le estaba expresando. Porque se acuerdan que cuando salen de Egipto, los egipcios les dan su oro, van cargados de oro, pero era el propósito para hacer todo lo que hizo En la arca el arca de también usaron lo construyeron de oro, entonces entonces lo usaron para un bien. ese es otro ejemplo, entonces. Y también, en San Ambrosio tiene escribió algo que se llama sobre arrepentimiento. Así se llama el documento, sobre arrepentimiento. Y ahí habla de las mujeres que ponen su joyería encima de Cristo. Entonces, las joyas que ellas tienen es más importante que Cristo. Obviamente eso es pecado porque no debemos de poner nada encima de Cristo. Entonces, muchas personas toman de estos ejemplos. Oh, San Ambrosio estaba en contra de las joyas y de los aretes. No, lean el contexto de lo que está hablando. Está hablando de mujeres que ponían las joyas encima de nuestro Señor, lo cual obviamente es pecado, poner cualquier cosa encima de Cristo. Y está en el capítulo 9, por si lo quieren buscar, capítulo 9, y sobre arrepentimiento. Capítulo 9 de ¿cuál libro? Se llama Sobre arrepentimiento. Y fue escrito por San Ambrosio. Y ahora vamos a hablar de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, porque muchos dicen, mira, él también hablaba en contra de las joyas y de los aretes. Pero en realidad, San Juan Crisóstomo, si leen en su contexto lo que él estaba hablando, San Juan Crisóstomo es muy reconocido como un padre de la iglesia que hablaba muy en contra de los ricos por los pecados que ellos cometían. De hecho, él una ocasión dijo esto. Fíjense. Un momento, tengo que buscar. Dijo esto a los ricos, dice, ¿rindes tal honor a tus excrementos como para recibirlos en una olla de plata cuando otro hombre hecho a imagen de Dios está pereciendo en el frío? O sea que estos ricos con quien él hablaba y en contra de él hablaba, no ayudaban a los pobres, sino todas las riquezas que ellos obtenían lo hacían para obtener más riquezas en vez de ayudar al pobre. Y por eso él decía, mejor hagan esto, mejor en vez de ignorar al pobre, vendan sus cosas o pónganse a ayudarlos. ¿Cómo vas a dejar que una persona, imagen y semejanza de Dios, que padezca en el frío, mientras tú andas ahí con tus cosas extras? ¿Verdad? Entonces, y vamos a seguir ahora, y el penúltimo cosa que vamos a mencionar, también tiene otra cosa que se llama gloria en vano y niños, gloria en vano y niños. Y ahí habla sobre los padres que visten a sus hijos como mujeres. Y él habla en contra de eso.
Entonces, ahí el contexto, si alguien les menciona eso, no se deben de poner joyas o no se deben de poner aretes, porque, y mencionan esto de San Juan Crisóstomo, gloria en vano y niños, si lo leen, está hablando de padres que visten a sus hijos o masculinos como femeninos, como mujeres. Y ahí él está hablando en contra de eso. Entonces el contexto ni siquiera está hablando de los aretes en general o de las joyas en general. Está hablando de vestir a un hijo como una mujer, lo cual es pecado. Ya de hecho, hoy día lo están haciendo. ¿Sabían ustedes las cosas que están pasando ahorita? Hay un documental, espero que esté en español, está en inglés. Se llama What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Mi hija me estaba diciendo de eso. Y No, yo no veo ahorita. es muy perturbante lo que hacen muchos doctores. Están tomando niñas de 16 años, incluso menos hasta de 14 años, y les están quitando los pechos porque según quieren ser hombres. Y también hacen lo mismo con los hombres. Le quitan las partes para que según sean mujeres. Y este documental, él ni siquiera, por ejemplo, este hombre se llama Matt Walsh, él es católico. Él fue y los estaba entrevistando nada más. No les estaba diciendo, ustedes andan haciendo esto está mal. Ni siquiera les estaba diciendo eso. Él ya tiene su canal de YouTube y él habla en contra de eso, pero él simplemente les quería entrevistar para que nosotros veamos que con sus mismas ideas se están contradiciendo y están haciendo ellos mismos, lo admiten, cosas muy feas, muy malas. Padres, he escuchado también que no revelan el sexo de los niños o niña hasta que él decida, hasta que la persona esté más grande y ellos decidan si son hombre o mujer. Entonces, nomás le llaman it, algo así. No, no es ni hombre ni mujer. Ay, no, eso como que ya no se oye normal, ¿verdad? Como ya, a mí me suena como ya el apocalipsis. Sí. Y de hecho, en un video, él estaba preguntando a una mujer, primero, a ver, ¿qué es lo que tú haces? Y luego ya después le empezó a preguntar, a ver, y ella era una cirujana, y le preguntó, ¿qué edad tenía, por ejemplo, la mujer más joven que operaste tú? Dijo ella 16 años. Y ya le empezó a preguntar más sobre eso y dice, ¿tú crees que una niña de 16 años, en primer lugar, puede tomar ese tipo de decisión? Y dijo, lo que dijo, no estoy cómoda seguir con esta entrevista. Entonces, y está en el documental todo grabado. Y lo pueden ver si gustan. Es algo muy fuerte y uno se queda, wow, ese es un gran problema, más problemática que lo que yo pensaba, porque yo pensaba que, bueno, es gente loca, pero no, es muy, muy malo. Porque ahorita ya está eso. Ya no es locura, ya lo quieren hacer como normal. O en la escuela ya hay un tercer sexo, binary. Entonces, si la mamá viene y dice, mi hijo no quiere que lo identifiquen en male o female, lo tienes que poner binary. Y luego, sí. Y luego ya, si se quieren cambiar el nombre, pueden cambiárselo, no legalmente, hasta que traigan el documento. Pero muchos padres están haciendo eso. Yeah. Yo lo que no entendía era de los baños. Eso también. Pero como cuando salimos como a la bahía, a lugares a comer, algún lugar, yo a veces busco el baño de mujer y el baño de hombre, y ya no más que el hombre y mujer pinta, los dos, puede ir a cualquiera. Y apenas ando entendiendo que ha de ser por eso. Sí, y No sé si es eso o nomás lo... eso es ya desde cuándo también, pero como que van revelando más cosas y se pone más serio el asunto y fíjense, si un niño, les lavan el cerebro al niño, porque hay niños que juegan, por ejemplo, con cosas de niña, pero eso no significa que quieren ser mujeres. Y la mamá les empieza a decir, oh, ¿te gusta eso? Tú eres una mujer, y ya crece con esa mentalidad. Yo, de hecho, esto es lo que dice mi hermana. Yo no me acuerdo porque era muy, muy morro, pero según ella, yo jugaba con sus juguetes de ella, de mi hermana mayor. Pero en algún punto dijo mi mamá, oh, pues él quiere ser mujer. Pues ya crecí, ya pues soy hombre, no tengo tendencias de esos. Entonces,
pero les lavan el cerebro, van creciendo y les van diciendo, mira, tú eres una mujer porque hiciste tal cosa, pero no es así. Un niño, edad, ¿qué va a saber un niño? No, ¿sabes? Y les, Están chiquitos, quieren jugar con la niña, con los juguetes que están ahí con la niña. sí. Y entonces siguiendo con, también San Clemente de Alejandría habla de lo mismo. Pero él habla de hombres ya adultos que se ponían aretes así, ya han visto, por ejemplo, los aretes que están así grandes, hombres que se ponían esos tipos de, pues, aretes que parecían, pues, de mujer, pues, y también otros que tenían diseños así como de mujer. Y él hablaba de eso y él decía que eso es femenino, o sea, bueno, él decía que es en contra de la naturaleza del hombre, porque el hombre debe de ser masculino, no vestirse como una mujer. Entonces, en ese contexto, ahí está hablando de aretes que se ponían los hombres para verse como mujer. ¿Sí? Entonces, y siguiendo también Santo Cipriano también es otra persona que mencionan. Oh, pero también San Clemente de Alejandría, él también hablaba de mujeres que se ponían aretes o se ponían joyas para verse más, para atraerse a los hombres. Más atractiva. Más atractivas, ¿verdad? Entonces, eso también está mal, porque si esa es la manera que tú estás queriendo atraer a los hombres, entonces, pues puras cosas malas van a, por eso dicen, mejor que la luz, tu luz interna, mejor que brille, ¿verdad? Y por último tenemos Santo Cipriano, que también es mencionado sobre el uso de, pues, de aretes y de todas esas cosas. Y esto es lo que él dice, y voy a leer, lo voy a traducir, porque lo escribí en inglés. Dice, entre más vírgenes hay en la iglesia, más grande está la alegría de la iglesia. Yo estoy hablando con amor, no con autoridad, ni con el derecho de censurarlas, sino estoy hablando más bien por ansiedad, por nervios, porque entre más nervioso me pongo sobre ellas, porque ellas han renunciado los placeres de la carne y han aceptado a su Señor Jesús, no deben de tratar de seguir complacer o dar complacer a ninguna persona más que a Cristo, por quien recibirán el la pues la bendición de ser virgen. Así que perseveren en lo que son o en lo que van a hacer para recibir esa gloria final por sus virtudes. Entonces, en el contexto está hablando del hecho de que hay mujeres vírgenes que tal vez se visten de alguna manera para buscar hombres, fornicar o incluso hasta cometer adulterio, atrayendo a hombres casados. Y por eso él se apuraba y se preocupaba que iban a usar esas cosas o esas decoraciones que se ponían en la cara para atraer hombres para fornicar o a cometer adulterio. Entonces, ahí cuando uno lo ve en contexto, ven que todo eso no es pecado en sí, sino lo que uno puede hacer con eso. Obviamente, si uno empieza a fornicar o a cometer adulterio, ahí es cuando se vuelve algo malo. Pero también ahora bíblicamente en 1 de Timoteo 2:9 vamos a explicar esto. 1 de Timoteo 2:9, esto es lo que dice. Dice asimismo que las mujeres sepan revestirse de gracia y buen juicio, en vez de adornarse con trenzas, habla de trenzas, oro, joyas o vestidos caros. Okay. Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que se tienen por piadosas. No sé si se acuerdan, la mujer Rebeca cuando le mandó regalos, le dio aretes de oro. ¿Sí se acuerdan? Entonces ahora la pregunta es si ahora es pecado para nosotros en el Nuevo Testamento.
porque también Job recibió joyas de sus amigos. No sé si sabían eso. Entonces, en el Antiguo Testamento era manera de regalo, ¿verdad? Dar joyas o dar aretes de oro y todo eso. Ahora la pregunta es si ahora para nosotros en el Nuevo Testamento es igual. Vamos a ver. Acuérdense que San Pablo escribía para una audiencia que ya sabía el contexto. Por ejemplo, habla de trenzas. Y muchas mujeres hoy día se ponen trenzas, ¿verdad? De hecho, el contexto en Éfeso, en este tiempo, lo que hacían las mujeres que se ponían trenzas, lo hacían para distinguir, lo hacían en primer lugar las mujeres ricas. Porque en primer lugar, si tú tenías trenzas en este tiempo, eso significa que tenías mucho tiempo en tus manos. Y si eres una mujer pobre, no vas a tener mucho tiempo en tus manos, porque vas a andar trabajando, vas a andar haciendo muchas cosas, no vas a tener tiempo para ponerte trenzas. Y en segundo lugar, solamente las mujeres ricas se ponían trenzas. En segundo lugar, significa que tenías lana, porque tenías que pagar dinero para que alguien te las haga. Tenías siervas que iban y te las hacían, por ejemplo. Entonces, las mujeres ricas lo hacían para distinguirse de la gente más pobre. Era manera de decir, mira, yo tengo lana, yo tengo tiempo en mi día. Entonces, se hizo símbolo de arrogancia y por eso era malo eso. Porque solamente se usaba para esa manera. Ahora, hoy en día se usa como diseño y todo, entonces en ese sentido no está malo. Pero si uno lo hace para ser arrogante o para hacerlo, para hacer algo malo después, o tienen malas ideas en mente, ahí es cuando sí se vuelve pecado. Es como el alcohol. El alcohol no es malo tomar, pero ya cuando se empiezan a emborrachar y todo, ahí es cuando... Y hay personas que tal vez no se deben de poner ese tipo de cosas porque tal vez sí se vuelve ocasión de pecado. Igual que hay personas que no deben ni de tomar ni de tocar el alcohol porque si no se descontrolan y empiezan a tomar y a tomar. ¿verdad? Entonces uno debe de ver. Y por eso también si nos vamos ahora a Pedro, primera de Pedro 3:3 nos ayuda a interpretar esto mejor. Primera de Pedro 3:3 dice, no se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos. De hecho, en el griego original, ¿saben lo que dice? Simplemente dice ropa. Entonces, si uno lo va a interpretar de esta manera, porque hay unos que lo interpretan así, dice en 1 de Pedro 3:3 dice así, dice, no se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro, ni ropa. Entonces, noten que aquí no se deben de poner collares de oro. Ahí es como lo interpretan, pero eso es una mala interpretación, porque si no se deben de poner oro, tampoco se deben de poner ropa. Y le puedo enseñar el griego y también las Biblias más antiguas, por ejemplo, la Vulgata, también no dice vestidos lujosos. Así es como dice esta Biblia, creo que es la latinoamericana. Dice vestidos lujosos, pero en el griego original no dice vestidos lujosos, simplemente dice ropa. Entonces, pero eso significa que las mujeres no se deben de poner ropa. No, obviamente se deben de poner ropa, pero no deben de enfocarse en la ropa. Igual no deben de enfocarse en cómo se miran, sino más bien deben de enfocarse en dónde está mi corazón en cuestión de Cristo. Porque si andamos muy acá, pues vamos a perder lo que en verdad debemos de estar enfocado, que es Cristo. ¿Ya? Entonces se puede volver obsesión en algunas personas y ahí es cuando está mal. Nos vamos a seguir ahora. ¿Ahora tienen preguntas? ¿O podemos seguir? Estamos ahora en Génesis 35, versículo 6. Dice, Jacob llegó con toda su gente a Luz. Acuérdense que Luz, Jacob le cambió el nombre a Betel. Betel significa casa de Dios. Que está en territorio cananeo y que ahora se llama Betel, casa de Dios. Levantó allí un altar y llamó al lugar el Betel. El significa Dios. Entonces, literal, está diciendo Dios de la casa de Dios, el Betel. Porque ahí fue donde se le había aparecido Dios cuando iba huyendo de su hermano. Por ese mismo entonces murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada cerca de Betel, bajo la encina que después se llamó Bacut, que se llama llanto, llanto. Bacut significa llanto. Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando regresaba de Padán Aram y lo bendijo diciendo, tu nombre es Jacob,
pero desde ahora no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Acuérdense que le cambió el nombre. Y agregó, yo soy el Dios de las alturas. Sé fecundo y multiplícate. Una nación, o mejor, un grupo de naciones nacerá de ti, y reyes saldrán de tu linaje. Te daré la tierra que di a Abraham y a Isaac, y la daré a tus descendientes después de ti. Después Dios se alejó. Jacob puso de pie una piedra conmemorativa en el lugar en que había hablado con Dios, y derramó sobre ella vino y aceite. Okay. Jacob llamó Betel al lugar en que había hablado con Dios. Partieron de Betel, y faltando ya poco para llegar a Efrata, Raquel dio a luz, se embarazó de nuevo y ahora van a ser Benjamín. Tuvo un parto muy difícil, y cuando sus dolores eran más intensos, la partera le dijo, ánimo, que este es también un hijo. Y dando el último suspiro, pues estaba muriendo, lo llamó Ben-Oni, o sea, hijo de mi dolor. Pero su padre le dio el nombre de Benjamín. Así es como murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, que es Belén. Entonces noten que cambian los nombres. Luz a Betel, Efrata a Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos a Kiriat Arba, que después es Hebrón. Más ejemplos después. Jacob puso una piedra de pie sobre su tumba. Es la piedra de la tumba de Raquel que se ve hoy todavía. Partió después Israel y levantó sus tiendas más allá de Migdal Eder. Mientras Israel moraba en aquella tierra, ocurrió que Rubén se acostó con Bilhá, concubina de su padre, e Israel llegó a saberlo. Entonces Rubén, su primer nacido, se acostó ¿con quién? Con Bilhá, una de las mujeres de su padre. ¿Sabían ustedes que también un hijo de David, se me hace que era Absalón, se acostó con las mujeres de David? Era manera de decir, he dominado a mi padre, porque le he quitado hasta sus mujeres. Entonces igual Rubén aquí es lo que estaba haciendo. Entonces, aunque es pecado tener más que una mujer, él está agregando más fuego le está agregando más peor, o sea, ahora se está acostando con una de las mujeres de su padre. Era manera de decir, yo ahora, hey, y por eso vamos a ver después que él no va a recibir la herencia de Jacob, porque Isaac le dio la herencia a quién, a Jacob. Jacob no se la va a dar a Rubén. Vamos a ver después a quién se la va a dar. Jacob tuvo 12 hijos. Entonces ahora hijos de Lía, Rubén, el primogénito, vamos a contarlos. Eso es uno. Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Raquel tuvo José y Benjamín, 8. Bilhá tuvo Dan y Neftalí, son 10. Y ahora Selfa tuvo Gad y Aser, ahí son 12 hijos. De ahí vienen, de ahí sacamos 12 tribus de Israel. Esos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padan Aram. Volvió Jacob a la casa de su padre Isaac a Mamre, junto a Kiriat Arbe, o bueno, en español es Kiriat Arbe. Kiriat Arbe es decir Hebrón, ¿okay? Donde Abraham e Isaac habían vivido como forasteros. Isaac vivió 180 años, murió muy anciano y fue a reunirse con sus antepasados. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Entonces de nuevo se juntó Esaú y Jacob reconciliados como hermanos, igual que Ismael ¿se acuerdan después? Antes Ismael y Isaac se juntaron para enterrar a Abraham. Ahora estos hermanos Esaú y Jacob también. Ahora siguiente capítulo. ¿Tienen energía para otro más? Está cortito. Ahora vamos a ver lo que dice capítulo 36. En primer lugar, esta es la descendencia de Esaú. ¿La genealogía de quién? Esaú. ¿Qué es una genealogía? Habla de el linaje es descendientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas esposas tuvo Esaú? ¿Ustedes saben? 4. Igual que Jacob. 4 tuvo. Muchos se confunden. Se confunden con los nombres. Vamos a ver. Okay. Aquí dice en Génesis 26:34. Ya habíamos leído esto. Acuérdense que esto es lo que dice. Esaú tenía 40 años. Se casó con Judith, hija de Berí, el elitita,
y con Basemat, hija de Elón, elitita. Entonces ahí se casó con dos. ¿Quién? Judith y Basemat. ¿Ok? Judith y Basemat. Pero resulta que Basemat tenía otro nombre. También se llamaba Adá. Y cuando vean ese nombre en el capítulo 36, Adá se refiere a Basemat. Y muchas personas tenían más que un solo nombre. Por ejemplo, aquí Basemat también se llamaba Adá. Entonces, cuando miren el nombre de Adá en el capítulo 36, es Basemat, no es otra mujer. Porque después la definen como la hija de Elón, elitita. Entonces tenían dos nombres, Adá y Basemat. Pero también se pueden confundir más, porque acuérdense que después cuando Esaú escuchó que sus padres no les gustaban sus esposas, y él se fue y se casó con una mujer, una mujer que era hija de Ismael. Si se acuerdan aquí en el capítulo 28 dice, fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Maalat, hija de Ismael. Entonces Maalat, ¿saben qué? También se llamaba Basemat. Entonces muchos se confunden porque dicen, bueno, ¿hay dos Basemat o qué? Sí, hay dos mujeres que se llamaban Basemat. Pero una Basemat que era hija de Elón, el hitita, había una Basemat que era hitita, la otra Basemat que era ismaelita, hija de Ismael. La hija de Ismael también se llamaba Maalat. Entonces la hija de Ismael también se llama Maalat. La hija de Elón, el hitita, Basemat también se llamaba Adá. Entonces Basemat, Adá, Maalat, Basemat. ¿Cuántas esposas son ahí ya? 3. Falta una más. Que vamos a verla ahora en el capítulo 36. Acuérdense que Esaú se fue a Seir y creo que allí es donde tomó esta esposa, porque vamos a ver que es una horita o un jebeo, una mujer de descendencia jebeo, porque ahí es donde ahí vivían muchos de ellos en Seir. Pues a lo mejor agarró a esa esposa cuando vivía allí. Ahora el capítulo 36 es lo que dice, estos fueron los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Los descendientes de Esaú, ¿cómo se llaman? Edomitas. Los descendientes de Jacob, ¿cómo se llaman? Israelitas. Los descendientes de Ismael, ¿cómo se llaman? Ismaelitas. Los descendientes de Madián, ¿cómo se llaman? Madianitas. Okay. Esaú tomó por esposas a mujeres cananeas. A Adá, hija de Elón, elitita. Entonces, Elón, elitita, tuvo una hija, acuérdense que se llamaba Basemat, pero también se llama Adá, aquí. A Olibama, hija de Aná, hijo de Sebeón, el Jorita, perdón, aquí dice Jorita, con J, pero creo que he visto en otras vías que dice Orita con H. Entonces, Jorita, ahí dice Gebeo. Acuérdense que Joritas y Gebeos es la misma raza, ¿ok? Pues no se confundan ahí. Entonces, esta mujer, Olibama, también fue otra mujer, ahí son 4 en total. Ada, también conocida como Basemat. Maalat, también conocida como Basemat. Olibama y Berí. Berí no es mencionada aquí. ¿Por qué? Porque ella no le dio hijos. Esta es de las descendientes. Entonces, como no le dio hijas, pues no va a ser mencionado. Entonces, ahora dice Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada le dio a luz a Elifaz. Basemat fue madre de Rauel y Olibama tuvo a Jeús, a Elón y a Coré. Okay. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en Caná. Tomó después Esaú a sus esposas, a sus hijos e hijas y todos los miembros de su familia, los rebaños, todos los animales y todos los bienes que había logrado en la tierra de Caná. Y se fue a la tierra de Seir, lejos de su hermano Jacob. Y porque los dos eran muy ricos y no podían vivir juntos, ya que no cabían sus rebaños en la tierra en que habitaban. Entonces, por un tiempo vivían juntos en Caná, pero después se fue de nuevo a la tierra de Seir. Entonces, Esaú vivía por un tiempo en Seir. Ahí es cuando se vino con 400 hombres a ver a su hermano. Y luego después él se fue a Seir, regresó con su hermano a Caná
Pero después cuando miraron que no tenían mucho espacio para los dos, igual que Abraham con Lot, ¿se acuerdan que se separaron? Ahora Esaú y Jacob se separaron. Esaú se regresó a Seir. ¿Ok? Entonces, fue así que Esaú se ubicó en los montes de Seir. Esaú es Edom, entonces acuérdense que también Esaú se llamaba Edom, que significa rojo, y sus descendientes son los edomitas. Esos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas que viven en la región montañosa de Seir. Y estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, entonces Ada, una de las esposas tuvo a Elifaz, esposa de Esaú, y Rauel, hijo de Basemat, mujer también de Esaú. Entonces aquí la mujer Basemat es Maalat, que es la ismaelita. Esos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas. Ya lo leí, ¿no? Versículo 11, los hijos de Elifaz fueron Timna, Omar, Sefo, Gatam y Cenez. Elifaz, hijo de Esaú, tenía también a Timna como concubina. Entonces tuvo un hijo llamado Timna. Este hijo llamado, perdón, esto es después. Entonces tuvo una concubina que se llamaba Timna y le dio a luz a Amalek. ¿Ustedes han oído hablar de Amalek? Amalek, Israel fue a guerra contra Amalek. Amalek era los descendientes de Amalek, que ahorita vamos a ver aquí, en Éxodo 17, versículos 8 al 13, eso es lo que dice. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Fueron y atacaron a Israel, y ahora Israel se va a defender. Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Amalek, ellos eran descendientes de Esaú. Ahora no se confundan porque también antes en Génesis capítulo 14 se mencionan. En Génesis capítulo 14, no sé si se acuerdan. Génesis capítulo 14, versículo 9. Génesis capítulo 14, versículo 9. Se me olvidó ponerlo aquí, déjalo busco de volada. Perdón, creo que es 19. No. Es el versículo. Aquí versículo 7. Dice en Génesis 14, 7, antes de que existiera Esaú. Eso es lo que dice, porque acuérdense que Amalek fue nieto de Esaú. Y de ahí vienen los de Amalek. Pero fíjense lo que dice Génesis 14, 7. Dice, volvieron a En Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas. Entonces hay una contradicción allí, porque acuérdense que los amalecitas vinieron después de Esaú, pero aquí en Génesis 14 son mencionados antes de Esaú. ¿Contradicción? No, porque en primer lugar dice que conquistaron todo el territorio de los amalecitas. Moisés escribió esto ya cuando existían los amalecitas, mucho después de los tiempos de Esaú y de Amalek. Entonces, es como si yo digo, en el año 800 no existían los cananeses, ¿verdad? Si yo digo, este grupo de personas conquistaron toda la tierra de los canadienses, no estoy diciendo que los canadienses existían en ese tiempo, simplemente estoy diciendo que ese pueblo dominaron esa tierra que ahora tienen los de Canadá. Entonces, pero también existe otra interpretación. Yo prefiero esta interpretación que les acabo de dar, pero también existe la interpretación de que ellos se mezclaron, los amalecitas originales se mezclaron con los descendientes de Esaú y formaron un solo pueblo que se llamaba Amalek. Pero yo creo mejor que Amalek, o sea, bueno, yo pienso que Amalek era solamente descendientes de Esaú. No creo que se mezclaron con otro pueblo que era originalmente los amalecitas. O a lo mejor sí, es posible también, ¿verdad? Ahora dice,